Las últimas tomas, hemos de empezar. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente del Principado de Asturias, don Francisco Álvarez Cascos, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarle un viejo amigo y colaborador del que fuera ministro de Fomento, Álvarez Cascos. Se trata de don Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia y exsecretario de Estado en el Ministerio de Fomento. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Mis saludos a los miembros de la mesa y a todos los asistentes a este desayuno. Yo estoy aquí, creo que por un título único, y es que me considero, y Francisco Álvarez Cascos sé que me considera amigo suyo. Por lo tanto, esta no va a ser una presentación al uso. Yo no voy a recordarles el currículum ni las buenas obras y trabajos hechos a lo largo de su vida por Francisco Álvarez Cascos, porque es público y notorio y creo que les aburriría a todos recordando sin más lo que ya todos saben. Por eso voy a limitarme, a título de amigo, a recordar algunas anécdotas ocurridas durante los largos años que he tenido la suerte de trabajar con él. Yo empecé a trabajar con Paco Cascos, perdóname que me refiera a él así, pero siempre le he llamado de esta manera y no me sale de otra, en el año 82, cuando él, recién elegido presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Junta del Principado de Asturias en el Parlamento, me eligió como asesor técnico-jurídico de aquel grupo parlamentario. Éramos bastante jóvenes, él en aquel momento, aparte de diputado en el Parlamento Autonómico, era ya senador, con la experiencia política previa de su condición de concejal en el Ayuntamiento de Gijón, y se ponía en marcha la autonomía asturiana. Y durante unos años, él, compatibilizando Madrid como senador con Asturias, y yo en Asturias sin más, nos tocó, junto con el resto de los diputados, ir elaborando las propuestas políticas, las alternativas a las leyes, los bocetos de discursos con los que se movía la actividad parlamentaria del grupo. Luego volvimos a coincidir aquí en Madrid. Tuve el honor de volver a trabajar con él a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado, cuando él era secretario general del partido. Y luego, a sus órdenes en el Gobierno, él como vicepresidente primero y yo secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, y luego directamente bajo su dirección en el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, son muchos años, muchas horas compartidas, muchas preocupaciones, muchas alegrías, algunos coscorrones. Y yo he seleccionado para ustedes 4 o 5 anécdotas personales que a mí me parecen significativas de cómo es Francisco Álvarez Cascos. Como toda anécdota, hay que elevarla a categoría para dar un rasgo definitorio. Y además voy a contarles todas anécdotas positivas que hablan de las virtudes de Francisco Álvarez Cascos. Tiene defectos, como todos, pero yo no voy a hablar de los defectos, porque me parece que cuando de un amigo se trata, como cuando uno habla de sus hijos en público, habla de lo bueno. Los defectos se corrigen en privado, como es lógico, pero tiene defectos, que conste. Primera anécdota que quisiera contarles. Cuando estábamos en el Grupo Parlamentario Popular en Asturias, jóvenes ambos, un verano me dijo: yo tengo una buena formación como ingeniero, pero de historia sé poco y me gustaría profundizar en la historia de España. Recomiéndame libros. Y le di un listado de libros. A mí siempre me ha gustado mucho la historia. Incluso le llevé una bolsa de libros de mi biblioteca para que profundizase en la historia. Al cabo de escasamente un año publicaba él un libro de historia, Los parlamentarios asturianos bajo el reinado de Fernando VII. Yo creo que esto, anecdótico, pero refleja una de sus características. Cuando se pone con un tema lo agota, lo profesionaliza. No se limita, como yo, a leer unos libros de historia para tener una culturilla, sino que él escribe un libro de historia. Y este rasgo lo he visto siempre en él. Nunca es frívolo en sus planteamientos intelectuales. Profundiza en todo, se toma en serio todo, lo grande y lo pequeño. Se forma criterio, escucha y debate hasta saber qué hay que decir de una cosa. Cuando estábamos en el Ministerio, él, como ingeniero, le gustaba mucho
profundizar en los proyectos. A mí siempre me decía, tú no te preocupes que de esto no entiendes como abogado. Y es verdad, de proyectos técnicos no entiendo nada. Pero a él le gustaba con los directores generales y con los directores despachar, ver el porqué de las soluciones técnicas y aportaba ideas. Y de hecho, en muchas de esas reuniones hacía bocetos. Sobre hojas de papel dibujaba soluciones a trazados de carreteras, a estructuras de puentes. Y yo hubo un momento que empecé a robar esos bocetos al acabar las reuniones. Y ya al cabo de un tiempo le pedí que me los firmase. Y tengo una colección de autógrafos de soluciones ingenieriles del ministro de Fomento que algún día igual publico y todo, para que se vea cómo se trabaja no solo desde la dirección política de un ministerio, sino poniendo la cabeza también en los detalles de las cuestiones que quizá otro ministro podría dejar sin más a lo que vayan decidiendo los servicios técnicos. Paco, con la gente que trabaja con él, es muy exigente. Es un jefe duro. Y es exigente y duro porque él da ejemplo. Se exige a sí mismo y es duro consigo mismo. Jornadas de trabajo muy intenso, desde primeras horas de la mañana hasta, a veces, altas horas de la noche, donde se rinde mucho y, obviamente, exige que se rinda mucho. Pero, a la vez, es profundamente respetuoso con la gente que trabaja con él. Cuando estábamos en el Ministerio de Fomento, yo le consultaba muchas cosas porque era su subordinado y porque tiene criterios sobre las cosas y, por lo tanto, compensa consultarle. Y me dio una regla una vez que me ha servido, además, mucho luego en la vida. Me dijo, ¿tienes claro, hablando de un tema concreto, qué es lo que hay que hacer? Y le dije, sí. Y me dijo, pues hazlo. Y solo si necesitas 1 kilo de ministro en algún momento, acude a mí. Autonomía plena para gestionar, una vez definidos los criterios, y cuando hacía falta 1 kilo de ministro, que podía ser una llamada, una gestión a la que yo no llegaba, ahí estaba el ministro para aportar ese kilo de ministro para que los expedientes, las cosas, las gestiones pudiesen culminar. Creo que es una manera muy razonable de trabajar. Se definen bien los criterios, los objetivos, a dónde se va, se reconoce la autonomía de gestión de los subordinados y el jefe está siempre ahí para apoyar, impulsar o poner ese kilo que puede faltarle en algún momento a los que están por debajo de él. Cuando llegamos al Ministerio de Fomento, nos planteamos, como era razonable por otra parte, los sistemas de contratación del Ministerio y decidimos hacer unos nuevos pliegos de contratación. Y la única indicación que recibí del ministro para trabajar en ellos fue: garantiza que aquí nadie adjudica a dedo ninguna obra, ni tú, ni yo, ni nadie. Haz unos pliegos que sean objetivos, que hagan que, cumpliendo la legislación vigente, al final un sistema objetivo determine quién gana las obras y los concursos. Esa indicación es expresión de otro de los rasgos que siempre he visto en Francisco Álvarez Cascos, una honestidad absoluta, insobornable, incorruptible. Y hemos administrado muchísimo dinero público, pero lo hemos hecho con honradez, aplicando los criterios de la legislación sin beneficiar ni perjudicar a nadie, con criterios objetivos que incluso nos pusiesen a salvo de las posibles tentaciones que pudiésemos tener. Creo que es otro rasgo muy definitorio de la forma de trabajar de Paco Cascos. Cuando estábamos en el Ministerio de Fomento también, un día muy temprano, viajaba yo a una provincia española para inaugurar o poner una primera piedra, no lo sé, de una obra. Y ese día, en un periódico de tirada nacional, El País, salía en primera página: el fiscal pide para el secretario de Estado Benigno Blanco 100, 200, 300 años de cárcel, no me acuerdo. Era por haber aprobado años antes una presa en el Ministerio de Medio Ambiente y me acusaban de todos los delitos del Código Penal. Obviamente sin ningún fundamento, y eso ya lo ha archivado la justicia y no queda nada de ello. Pero cuando aterricé, el presidente de la comunidad autónoma a la que iba, al entrar en el coche con él, porque me iba a acompañar en el trayecto, me dio un teletipo de una agencia de prensa con las primeras declaraciones de Cascos, con el cual yo no había hablado de ese tema jamás, porque era un tema viejo y nunca se me había ocurrido que hubiese dado lugar a una acción penal, en las que decía: pongo la mano en el fuego por mi secretario de Estado. Conozco, no es literal, ¿no?, pero su probidad ética en lo personal y en lo profesional, y por lo tanto, diga lo que diga el fiscal, eso es mentira. Y me dice el presidente de aquella comunidad autónoma: qué suerte tienes, padrinos así no hay en política. Y es verdad, Cascos es muy leal a las personas. Nos puede corregir a los que trabajamos con él, hacer indicaciones, ser muy exigente, pero es de una inmensa lealtad con las personas. Yo aquel detalle se lo agradecí siempre. Yo ni había hablado con él, ni le había dado explicaciones, ni me las pidió. Y fue capaz de defenderme públicamente. Eso demuestra que es alguien con el que merece la pena trabajar. También tuve ocasión de ver
en un momento duro para mí, la calidad humana de Cascos. Le gusta a veces ocultar su corazón, pero como todos los estudiantes lo tiene muy grande. Cuando estábamos también en el Ministerio de Fomento, yo pasé por un momento personal difícil, porque a un hijo mío le diagnosticaron una leucemia. Fue un error médico, advierto ya, pero pasé 10 días mal. Un crío muy joven, con un diagnóstico de una enfermedad grave, y cuando se lo dije a Paco, me acuerdo fue por teléfono desde mi despacho. Él tenía su despacho en la planta primera del Ministerio y yo en la quinta o la sexta, ya ni me acuerdo. Se lo dije por teléfono y empecé a llorar por teléfono. Colgó el teléfono y no pasaron ni 20 segundos y estaba plantado en mi despacho. Y desde ese momento y esos días durísimos para mí, me trató como un padre. Para empezar me dijo, olvídate del ministerio, yo me encargo de todo, tú ocúpate de tu hijo. Bueno, también me dijo, de verdad, dijo, olvídate del ministerio, menos de esta persona que ya sabes que me cuesta mucho. Si puedes a este, toréalo tú. Si no, dímelo también y me encargo yo. Y efectivamente, durante unos cuantos días hizo, aparte de ministro, de secretario de Estado. Y además, todos los días me contaba mi jefe de gabinete, porque para no molestarme no me llamaba, que a ella la llamaba todos los días 3 o 4 veces para ver cómo estaba yo y cómo estaba mi hijo, pidiendo detalles. Eso demuestra ese gran corazón que por detrás del jefe exigente y del ingeniero duro a veces hay en Francisco Álvarez Cascos. Una última anécdota, esta vez de cuando estaba yo en el Ministerio de Medio Ambiente. Nos tocaba presentar al Ministerio de Medio Ambiente en el Consejo de Ministros un viernes todo un plan ambicioso de lo que luego fue el Plan Hidrológico Nacional. Y estábamos en el Ministerio de Medio Ambiente haciendo un PowerPoint para el Consejo de Ministros el jueves por la tarde. A veces no queda otro remedio que preparar el último día, última hora las cosas, ¿no? Y Cascos, que es muy minucioso, como vicepresidente y secretario del Consejo de Ministros, no quería, porque era su responsabilidad, que se presentasen cosas que él no hubiese visto antes, era su responsabilidad. Y el PowerPoint no funcionaba en el Ministerio. No sé por qué líos, lo típico de cuando quieres imprimir, el CD no sale, se borra, no sé qué cosas. Y hacia las 9 de la noche le llamé a Moncloa, dije, póngame con el vicepresidente, y dije, mira Paco, que esto no acaba de salir, no sé qué problema tenemos con la informática y no lo logro, ya lo siento. Y me dijo, bueno, pues habrá que compaginar de alguna manera que tú no lo logres con que yo cumpla mis funciones. Y me dijo, mira, yo me voy a casa a cenar, vosotros seguir trabajando, y cuando tengáis eso me avisas y nos venimos los dos a Moncloa. Y efectivamente, a las tantas, no me acuerdo a qué hora, fui a Moncloa, él se fue desde su casa porque lo avisé, y ahí estuvimos viendo la documentación. Y además, se dio la mala suerte de que falló también el sistema informático de la mesa del Consejo de Ministros. O sea, yo ya lo llevé desde Medio Ambiente, pero al instalarlo allí no funcionaba. Entonces tuvimos que sentarnos largas horas nocturnas en su despacho en Moncloa, y de paso recuerdo, aunque esas no las contaré, algunas confidencias que me hiciste. Estábamos al final de la primera legislatura del PP, que luego el tiempo ha demostrado proféticas. Pero esa anécdota demuestra también cómo trabaja. Se exige, no da por supuesto nada, si hay que ver eso antes del Consejo de Ministros, se ve, sea la hora que sea. Si uno no llega, se va a su casa y vuelve a Moncloa a la hora que sea, pero eso se ve. Creo que es un reflejo también de esa forma de trabajar responsable, colaborativa, exigente, que permite que en general con él se trabaje muy bien y que se obtengan muchos éxitos. Porque cuando se trabaja bien, normalmente las cosas salen bien. Y por eso creo que en todos los cargos que ha ocupado Francisco Álvarez Cascos, el balance de su gestión es no buena, sino óptima. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras, señores, amigas y amigos todos. Les agradezco muy sinceramente su presencia en torno a la convocatoria de Nueva Economía, así como todos los testimonios de amistad que acabo de recibir, a los que quiero responder en este acto con mi mayor respeto y mi mejor disposición a explicar cuanto de interés puedan estar esperando ustedes de mis palabras. Vuelvo a esta tribuna después de algunos años en los que como espectador he podido comprobar el prestigio y la capacidad de convocatoria que sin duda ha alcanzado y continúa superando
merced a la excelente organización que dirige José Luis Rodríguez. A él, a Nueva Economía y a los patrocinadores, a Sisa, a Red Eléctrica y a British Telecom, les debo también una gratitud enorme. Benigno Blanco ha hecho una presentación que, como ustedes han podido comprobar, es una presentación desproporcionada en generosidad. Desproporción que guarda relación directa con el afecto que nos dispensamos desde hace 30 años y que además supone también una dosis que es una de las características de Benigno, además de la generosidad, de modestia, porque, entre otras cosas, suya, y subrayo suya y no mía, es una buena parte del mérito de lo que juntos a lo largo de estos años construimos e impulsamos en nuestra larga colaboración. Creo que sin personas a mi lado como Benigno Blanco formando equipo, muchas de las cosas que hemos hecho, con sus virtudes y sus defectos, no hubiéramos podido, yo no hubiera podido sacarlas adelante. Creo que en la configuración de los equipos la complementariedad es básica y lo que ofrece Benigno Blanco a cualquiera que se siente a su lado como colaborador son unos complementos inmensos que enriquecen las posibilidades y las capacidades de cualquiera. Yo tengo en estos momentos la responsabilidad de presentarles algunas cosas que para ustedes resultan nuevas y probablemente también lo haga, al hablar de Foro de Ciudadanos, lo haga con la misma desproporción con la que Benigno Blanco ha hablado de mí, por razones obvias, por mi afecto por este joven partido y porque creo que en estos momentos las ilusiones son inversamente proporcionales a nuestra corta vida política. Señoras y señores, Foro es un movimiento cívico de rebeldía democrática. Un movimiento gestado en la crisis de los grandes partidos nacionales que, tras el notable respaldo recibido en Asturias, aspira a seguir creciendo, fiel a sus principios, allí donde sirva de cauce a las aspiraciones reformistas de cambio político, de progreso social y de igualdad entre todas las comunidades autónomas españolas sin privilegios ni exclusiones. Esto figura explícitamente en el artículo correspondiente de nuestros estatutos. Dicho de otra forma, la gestación de Foro es inseparable de las circunstancias en que vive y se desenvuelve la sociedad en el año 2011. Circunstancias que han ido acumulando desde hace algunos años una silenciosa y poderosa energía endógena, generadora de una potente rebeldía social. Y como soy ingeniero, me gustan los ejemplos ingenieriles para explicarlo. Como las aguas de un río que, a medida que discurre por una pendiente pronunciada, aumentan la potencia de su caudal. Esta energía fluvial estaría condenada a disiparse sin más en el mar si no se cruzara a su paso algún mecanismo que la transforme en fuerza aprovechable. Cuando se combina la potencia del río con la capacidad transformadora de las palas de una turbina adecuadamente dispuestas, se pueden mover piedras de molinos, se pueden iluminar ciudades, se pueden producir fuerzas capaces de sostener todo el entramado industrial de una comarca. Foro es esa turbina transformadora de la rebeldía social en entusiasmo democrático, en fuerza positiva que apuesta por la regeneración cívica, institucional, económica y cultural de nuestro país. Asturias, que es la cuna de nuestro Foro, es una comunidad de la que uno históricamente se puede fiar y que ya ha demostrado en una peripecia de siglos todo lo mejor que se puede demostrar. Asturias ha sido punto de partida para gentes que se han buscado la vida en el exilio o en la emigración.
y es cordial tierra de acogida para cuantos han llegado convocados por la siderurgia, por la minería o por el sector servicios. El ejemplo de Asturias radica en nuestra capacidad para excluir y en nuestra vocación para unir y para sumar. Para unir y para sumar en beneficio de la patria común que es España. Por eso, nuestro lema «Más foro, mejor España» resume el sentimiento constructivo de que cuanto más asturianos sean los asturianos o más madrileños los madrileños, más y más profundamente españoles serán. La apuesta de foro, formación que en las recientes elecciones autonómicas y municipales ha tenido en Asturias su primer laboratorio, se ha hecho tanto desde el realismo como desde la audacia. El realismo de reconocer una situación de profundo desánimo social, una sincera observación que ha suscitado muchas ilusiones. Y la audacia, que puede hacernos perder muchas batallas en la vida, pero sin audacia no se gana ninguna. Cualquier visión audaz y moderna sobre el enquistamiento del bipartidismo en España, auxiliado en cada turno por la codicia de algunos nacionalismos, debe implicar una censura a esa deriva del sistema democrático. Y para ello no hay que reformar la Constitución, ni alcanzar pactos interesados que contendrían en su formulación la propia trampa que pudiesen combatir. Basta con articular democráticamente fuerzas territoriales periféricas que sumen vigor regional al Estado, que neutralicen las fuerzas centrífugas nacionalistas actuando de contrapesos de sus reivindicaciones, que sean aliados tan leales como exigentes de los partidos estatales ante las cesiones insolidarias. Toda vocación de regeneración de la vida política y la presencia de fuerzas periféricas no nacionalistas en las Cortes Generales es una garantía de regeneración, implica la renuncia a la rutina, la renuncia a la comodidad y la renuncia a la resignación frente a lo fatalmente previsible. Decía un ilustre asturiano, el general y académico Sabino Fernández Campo, que la felicidad es para unos conformarse con lo posible, para otros no dejar de pretender lo imposible. Foro está entre estos otros. Y por eso plantea otra forma de hacer política en el aquí y el ahora del Estado de las Autonomías. Nuestro mensaje es sencillo pero profundo. Queremos que el necesario cambio sea también un camino para que nadie en España sea más que otro, pero tampoco menos que los demás. Tratamos de sumar para enriquecer. No reclamamos el monopolio de la verdad, sino la fecundidad del debate plural. No intentamos un asalto a ninguna fortaleza, sino que ofrecemos un lugar acogedor e ilusionante a quienes piensan y sienten, como hacemos desde Foro, que más Asturias, más Madrid son condiciones indispensables para hacer una España mejor. Un arraigo tan rápido de Foro en la sociedad demuestra que la acción política no se debe centrar en los juegos intrapartidistas de equilibrios en las cúspides de los partidos, sino que debe hacer prioritaria la sintonía con los ciudadanos para encauzar sus aspiraciones de representación y no de suplantación, y para procurar el bienestar, o cuando menos, para atenuar las adversidades y repartir la carga. Una vez más quedó demostrado que no hay peor solución ante un problema real que engañarnos a nosotros mismos. Lo mismo está sucediendo en otros ámbitos de la sociedad española. Me referiré a 3 ejemplos de máxima actualidad. El primero se refiere a las obligaciones europeas de España. Bueno, supuestas obligaciones, digo yo. Los partidarios de escurrir el bulto sobre la responsabilidad de los males que aquejan a España pretenden desviar hacia la Constitución la solución de nuestros problemas económicos y sociales. Modificar la Constitución con el propósito de establecer límites al déficit público incontrolado es un engaño a nosotros mismos, porque ese no es el camino para corregir el gran fracaso de un gobierno.
La solución es cambiar de gobierno, no cambiar de Constitución. Es bueno recordar que no hace tanto tiempo España fue pionera de la cultura de la estabilidad presupuestaria, pilar del modelo de crecimiento y empleo español en el periodo 96-2006, la llamada década prodigiosa, mediante la aprobación en el año 2001 de las dos leyes de estabilidad presupuestaria que introdujeron en las finanzas públicas españolas la cultura de la estabilidad en un país cuyo déficit en el año 1995 alcanzaba el 6,6 del PIB. El gobierno del señor Zapatero y, por supuesto, el gobierno del señor Rubalcaba pronto se sintió incómodo con los límites que las leyes de estabilidad imponían a la tendencia genética de los socialistas hacia el gasto público y las derogaron en el año 2006. Sí, señoras y señores, las derogaron en el año 2006. A partir de aquí, del año 2006, la evolución del déficit público de España pasó del superávit del año 2007, del 1,9% del PIB, a un déficit del menos 4,2 en 2008, del menos 11,1 en 2009 y del menos 9,2 en 2010. En estos tres ejercicios, 2008, 2009 y 2010, el déficit público, es decir, lo que el sector público ha gastado por encima de sus ingresos, generado por las políticas del gobierno del señor Zapatero y del señor Rubalcaba, ha supuesto 260.700 millones de euros. 260.700 millones de euros, con las consecuencias que conocemos sobre el crecimiento y el empleo en toda España. Bastaría solamente una nueva reforma legal, además del cambio de gobierno, que restableciera la estabilidad presupuestaria del año 2001 y no sería necesaria una reforma constitucional precipitada, que es una medida innecesaria que puede deteriorar irreparablemente el consenso constitucional y que puede provocar una grave fractura en la sociedad española de incalculables consecuencias para la convivencia nacional. El segundo ejemplo se refiere a las obligaciones del Gobierno. En las circunstancias antes descritas de la reforma constitucional, en estas circunstancias de apelación a la Constitución como garantía salvadora de la estabilidad, la sociedad española acaba de contemplar impertérrita el incumplimiento flagrante por parte del mismo señor Zapatero del mandato constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado antes del día 1 de octubre. Mandato constitucional. Estamos, señoras y señores, ante un acto de insumisión constitucional, que no tiene precedentes en nuestra historia democrática y que se ha realizado por puro interés electoral partidista, que no acarrea consecuencias políticas para los infractores, pero que además añade nuevas incertidumbres al escenario económico español y al escenario económico de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que no podemos conocer ni siquiera las estimaciones de los ingresos que vamos a recibir del Estado para elaborar los presupuestos para el año 2012. El tercer ejemplo se refiere a nuestro estado de las autonomías y sus limitaciones para contrarrestar los riesgos de crecimiento asimétrico y de fractura regional que amenazan a España. Por ejemplo, podría poner muchos, pero voy a poner uno que se puede ver gráficamente con unos mapas o con unos croquis, con los planes de transporte ferroviario que defiende el Gobierno del señor Zapatero ante la Comisión Europea, noticia de la pasada semana. Las noticias de la exclusión de todo el noroeste español y de Portugal con respecto al triángulo nordeste de la península ibérica, con el voto de nacionalistas y populares en el Congreso apoyando al nacionalismo catalán, no admiten dudas sobre la España real de dos velocidades que se avecina. Por eso, desde nuestro inequívoco compromiso con España,
con España como nación, desde nuestro profundo sentimiento de identificación con nuestra tierra, para contrarrestar la marginación y para impedir la discriminación territorial, reivindicamos otra forma de hacer política en el aquí y en el ahora del Estado de las Autonomías. Queremos que sea un camino para que nadie en España sea más que otro, pero tampoco menos que los demás, y en el que la excelencia esté determinada por el esfuerzo, por el rigor y por la solidaridad, y no por el tamaño o por la historia. Otra buena razón para reclamar la participación de fuerzas equilibradoras de las discriminaciones sociales que se avecinan, que con razones y con votos refuercen la fortaleza del Estado, al mismo tiempo que reclamen simetría interterritorial en España y convergencia de todas las regiones con Europa. El cambio que necesita España exige crecimiento económico, bienestar social y cohesión territorial. Las tres cosas. Los beneficios del cambio necesario no pueden excluir a ninguna parte del territorio de España. Si la estabilidad financiera es la base del crecimiento económico y la solidaridad es la esencia del bienestar social, señoras y señores, la cohesión territorial no podrá conseguirse en toda España sin una nueva política reformista de convergencia que excluya la discriminación de una parte de España, por pequeña que sea. Esta política reformista se puede y se debe impulsar, y la vamos a impulsar desde las antípodas del nacionalismo. Representamos las antípodas del nacionalismo y es la propuesta novedosa que Foro está planteando en el mapa político español para reforzar el interés de cada uno de nuestros territorios y hacer mejor el conjunto de España. El gran Jovellanos ya creía hace 200 años que a fin de preservar los fundamentos de la gran nación española, el gran cambio consistía en una profunda reforma política de las instituciones de gobierno, respetando rigurosamente el marco constitucional. Y esta tarea de cambio en el fortalecimiento del Estado de las Autonomías en España, sin complejos frente a los nacionalismos que intentan debilitar el Estado, creemos que tiene que plantearse a todos los españoles. Por eso, en Foro hemos aceptado el nuevo reto de pedir la confianza a los ciudadanos en las elecciones generales. Muchas gracias. Pues si le parece, empezamos. Muchas gracias por su intervención. Sanidad, educación, funcionariado. ¿Por dónde y cómo van a comenzar los recortes y ajustes en Asturias? También desde la Nueva España de Oviedo le preguntan si puede avanzar algo del plan de choque que estudia el Gobierno que usted preside. Sanidad, educación. Sanidad, educación, funcionariado, dependencia. Muchísimas gracias. El Gobierno del Principado, como todos los gobiernos responsables, que hace bandera del compromiso europeo del equilibrio presupuestario y de la corrección del déficit público, tiene como primera tarea y como tarea urgente revisar el estado de ejecución del presupuesto, revisar las cuentas públicas del Principado y poner en marcha las respuestas necesarias
para introducir este cambio copernicano en la política asturiana y la política española. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos, con algunas premisas que son conocidas. Y es que las últimas partidas presupuestarias que estarían sujetas a algún tipo de recortes son las que corresponden a lo que se conoce como el gasto social, que podríamos resumir en los capítulos de sanidad, de educación y de bienestar social, por ejemplo, de aplicación de la ley de dependencia. Yo creo que en cada momento de la historia hay que adoptar las decisiones que se corresponden con las circunstancias en que vivimos. Y quiero reivindicar aquí, a lo largo de la historia, de una historia que ya es centenaria, porque se cumplen en estos momentos 100 años de lo que se conoce como las primeras medidas de desarrollo profundo de la política de bienestar en España. Al margen de quién ha hecho los discursos, que respeto el protagonismo de quienes los han abanderado, las políticas reales de solidaridad las han hecho siempre gobiernos liberales y gobiernos de centro o de centro-derecha. Todas. Las grandes reformas sociales, empezando por la creación hace 100 años o las bases para la creación del sistema de seguridad social en España. Y en estos momentos creo que estas políticas sociales tienen que adecuarse a unas circunstancias concretas que en el caso de Asturias tienen que ver con rasgos diferenciales que no se dan en otras comunidades autónomas españolas. En primer lugar, Asturias es la única comunidad autónoma española, en la que el crecimiento de la población está estancado. En los últimos 10 años, la población asturiana, muy poco por encima del 1 millón de habitantes, ha crecido apenas en 7.000 habitantes. Está estancada. En España, la población en estos 10 años creció un 16%, creció en 7 millones de habitantes. Es la única comunidad autónoma española, la única que tiene una población estancada. Como consecuencia de ello, tiene una población envejecida y como consecuencia de ello es la comunidad autónoma que tiene la tasa más baja de ocupación, es decir, de personas que trabajan o buscan trabajo de todas las comunidades autónomas españolas. Por eso entenderán que la primera prioridad de un gobierno sensible a esta situación, a esta realidad social, tenga que ver con las medidas que pueden no ser las definitivas y, por supuesto, aisladas no resolverán el problema, pero son los mensajes para invitar a la sociedad a ponerse al frente de este esfuerzo por cambiar el rumbo de la situación asturiana. Por eso, las dos primeras medidas que este Gobierno, más allá de la gestión administrativa ordinaria, serán el cheque bebé y el salario joven. Porque, aunque Asturias no está a la cabeza de la tasa de paro, si ponen ustedes en relación la tasa de paro con el porcentaje más bajo de tasa de ocupación, podrán llegar a la conclusión de lo que representa el nivel de desempleo en Asturias. Y dentro de ese segmento de desempleados hay 30.000 familias en las que no trabaja ningún miembro y casi el 40% de los jóvenes menores de 30 años no tiene trabajo. Por eso, la primera prioridad en este momento en Asturias, la primera prioridad son las medidas de carácter social, porque es una necesidad de la realidad asturiana y porque es lo que en estos momentos reclaman a un gobierno sensible con la realidad los asturianos. Y para eso, por supuesto, nos han dado su confianza. Creo que a partir de aquí podrán entender ustedes que las medidas que podamos ir adoptando, pues guardarán relación. Eso no quiere decir que no haya que afrontar reformas, por ejemplo, en la sanidad. Una de las reformas
que en el ámbito de la sanidad el Gobierno de Foro tiene como prioridad pues es introducir un sistema dinámico de compras y un sistema centralizado para evitar la dispersión actual de los sistemas de compras autónomos de cada centro hospitalario, o para evitar, por ejemplo, que en lugar de existir un stock único para todos los servicios y productos sanitarios, haya stocks individualizados en cada centro sanitario. Es decir, hay medidas de racionalización del gasto sanitario que van en beneficio de la calidad del servicio y que no suponen, por el ejercicio y esfuerzo de austeridad y eficiencia, no suponen ningún recorte en las prestaciones. Y estas es las líneas básicas de lo que en estos momentos estamos abordando, y eso es lo que en estos momentos pues, nos permite que en Asturias, dentro de todas las dificultades que existen y que existen para cualquier administración o para cualquier gobierno, creo que el escenario de tranquilidad y de paz social en Asturias pues sea una de las bases que espero fortalecer y reafirmar para sobre ella construir la alternativa que necesita nuestra región para acometer la senda del crecimiento y la creación de empleo. ¿Está dispuesto, señor Cascos, a llegar, si fuera necesario, al copago de las prestaciones sanitarias? No. José Ángel García, del diario El Comercio, dice: si el Ministerio de Hacienda no acepta retrasar el pago de la deuda de Asturias que ha solicitado su Gobierno, ¿qué medidas de choque piensa poner en marcha? ¿Marca Cataluña el camino a seguir respecto a los recortes? Cataluña, si las informaciones de prensa son correctas, acaba de manifestar a través de su presidente que no va a cumplir los límites de déficit señalados en el acuerdo con el Ministerio de Economía. Nosotros no hemos hecho otra cosa que, en primer lugar, atender la invitación al diálogo que nos ha formulado el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado y, en segundo lugar, invitar a la señora vicepresidenta y ministra de Economía a celebrar una reunión para poder explicarle no las obligaciones que tiene la comunidad autónoma con el Estado o las que tiene el Gobierno de la comunidad con los compromisos de contención del déficit del conjunto de las comunidades autónomas, sino para explicarle la deuda que tiene el Estado con Asturias. En estos momentos, el Estado adeuda a Asturias más de 600 millones de euros en fondos mineros, adeuda a Asturias una cantidad parecida en fondos de cohesión, adeuda una cantidad muy importante, creo que en torno a 300 millones de euros en la aplicación de la Ley de Dependencia, en total 1.600 millones de euros. Y sería importante que pudiéramos dialogar sobre las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones de las dos partes, porque seguramente sería mucho más fácil alcanzar un acuerdo al que estamos dispuestos, pero un acuerdo en el que todos cumplamos con nuestras obligaciones. José Apezarena dice: ahora que todos son recortes, no nos hemos pasado en España con la ambiciosa red de trenes AVE. José Contreras, en esta misma línea, dice: se han gastado cientos de millones de euros en los túneles del AVE Asturias y ahí están enterrados. ¿Qué va a hacer para reclamar que se liciten vías, catenaria y lo demás para que el tren de alta velocidad llegue a Asturias? Cuando en el año 1996 pusimos en marcha los nuevos planes de convergencia, pusimos en marcha la aplicación de las políticas de cohesión y presentamos a las instancias europeas el plan de desarrollo español, lo desagregamos en una serie de planes sectoriales. El plan energético, el plan de regadíos, el plan de obras hidráulicas y también el plan de infraestructuras. Y yo tuve el honor en el año 2000 de desarrollar el plan de infraestructuras
2010, que tenía un rasgo fundamental, y era que frente a un modelo de desarrollo asimétrico de España, pues defendimos durante 10 años y pusimos en marcha un plan de infraestructuras que atendía por igual, al margen de la programación temporal, pero atendía por igual las necesidades de vertebración y de cohesión de todos los territorios y comunidades españolas. Y ese plan se puso en marcha con distintos ritmos de aplicación. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2000 no existía acuerdo sobre trazados para construir el AVE a la Comunidad Valenciana. Y el plan era un conjunto de itinerarios de infraestructuras ferroviarias con una gran mancha que tapaba el eje del corredor Madrid-Comunidad Valenciana. Y a los 6 meses firmamos en Murcia un gran acuerdo, pusimos en marcha el proyecto, no tuvo interrupciones y, como saben ustedes, hace unos meses se pudo inaugurar un importantísimo corredor de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Por el mismo procedimiento, los corredores a distintos itinerarios, el corredor andaluz a Málaga, el corredor Madrid-Lisboa hacia Extremadura, el corredor hacia Galicia, el corredor del norte hacia Asturias y hacia Santander, el corredor hacia el País Vasco y hacia la conexión con Francia por Irún, se pusieron en marcha, y se pusieron en marcha a los ritmos que la propia tramitación, que es muy compleja, permitían. Gracias a ello, sin hacer ningún tipo de discriminación ni aplicar ningún privilegio, se licitaron y se ejecutaron, y a lo largo de estos años se terminaron de construir los 2 túneles ferroviarios, o sea, el túnel con 2 tubos, conocido como variante de Pajares, que son 2 túneles de 25 kilómetros. Los túneles están terminados hace un año y no se ha licitado, como la persona que me pregunta reconocía, no se ha licitado ni la catenaria, ni las vías, ni los sistemas de señalización, y ni siquiera están conectados hacia León y hacia Asturias. Bien, una inversión de más de 3.000 millones de euros creo que lo que reclama es que se complete y se complemente. Y si alguien es responsable del despilfarro, de que haya una inversión tan cuantiosa sin poder obtener ningún tipo de rentabilidad económica y social, son los que han paralizado el plan de inversiones. Y creo que en estos momentos esto es lo que se juega en las próximas elecciones, que este tipo de comportamientos, en virtud del cual los gobiernos que suceden a otros paralizan las actuaciones anteriores o las retrasan, eso no sea posible, ni hacia Asturias, ni hacia Galicia, ni hacia Cantabria, ni hacia Extremadura o Portugal. Podrán las circunstancias económicas modular los plazos, y eso creo que es un derecho y una obligación de cualquier gobierno, desarrollar los planes de inversiones acomodándolos a las circunstancias económicas y jugando con la variable de los plazos. Pero las paralizaciones a la carta o los castigos a determinados territorios son inadmisibles. Son inadmisibles en una política de Estado y son inadmisibles en una política de convergencia. Y creo que esto tienen derecho los españoles el día 20 de noviembre de juzgarlo y de saber quién apuesta por un programa de convergencia y de cohesión territorial para todas las comunidades o quién defiende una política de privilegios para algunas comunidades y algunos territorios a costa de los demás. Son los españoles los que tienen la palabra para corregir las marginaciones que se han producido a lo largo de estos años y que en Asturias tienen por todos los costados ejemplos flagrantes de una política que tiene que cambiar también el día 20 de noviembre. Macario Fernández, de Asturiana de Laminados, dice: su gobierno unificará los instrumentos regionales de ayuda a las iniciativas empresariales que generen riqueza y empleo, o los emprendedores tendrán que seguir llamando a varias puertas con respuestas contradictorias. Víctor Mallada, de Inmatensa,
Dice: ¿cuantos nos dedicamos a la realización de obra pública debemos de continuar o abandonar nuestra actividad? Pues yo creo que no debería nadie de pensar que tiene que abandonar su actividad, sino que lo que no tiene que abandonar es la esperanza, y lo que tiene que aplicar es esa palanca tan potente que tenemos los ciudadanos periódicamente, que es la que da la fuerza para que las cosas puedan cambiar. Lo que no tiene sentido es querer cambiar de destino y no cambiar de camino. El que coge la Nacional 6 en Madrid sabe dónde llega. Y el que quiere cambiar el destino de Galicia o de Asturias no puede volver a coger esa autovía, lo sabe todo el mundo. Pues en política es igual. Si queremos cambiar el destino de España, si queremos un destino de empleo y de crecimiento como el que España ya disfrutó hace algunos años, tenemos que cambiar de camino. Y lo que no vale es esa fórmula de oscurecer el paisaje para que todos los caminos parezcan iguales. Y voy a poner un ejemplo que cualquiera de ustedes puede consultar en los datos estadísticos que publica Eurostat. No es verdad que el problema que tiene España en estos momentos sea de la exclusiva responsabilidad de la crisis internacional. Es verdad que vivimos en momentos de crisis gravísima a nivel europeo y a nivel internacional. Pero unos han afrontado la crisis de una manera y otros han afrontado la crisis de otra. Y les quiero recordar que en el año 2006 los parámetros económicos de crecimiento en España y en Alemania eran similares. España y Alemania en el año 2006 crecían, si no me equivoco, por encima del 3%, los dos países. En el año 2006, España tenía superávit presupuestario y Alemania estaba en situación de déficit. En el año 2006, España tenía una tasa de paro del 8% y Alemania del 10%. Estoy citando datos de memoria, pero en líneas generales, España en el año 2006 estaba en todos los parámetros, crecimiento, déficit y desempleo, mejor que Alemania. Y la crisis la hemos sufrido todos por igual. Y ahora comparen la situación de España y Alemania en el año 2010. Alemania ha reducido la tasa de desempleo. España la ha multiplicado casi por 3 y está en el 21%. Alemania debe de estar en estos momentos en torno al 7 o el 8%. Ha reducido la tasa de desempleo con relación al año 2006. Alemania tiene un déficit en estos momentos, o el año pasado, del 3%. España del 9%. Y Alemania está creciendo, creció el año pasado por encima del 3% y España está estancada. ¿Alguien se puede creer que con la misma crisis internacional a nosotros nos ha castigado un destino fatal y a Alemania le ha tocado la rueda de la fortuna? No, sencillamente hay quien ha reconocido la crisis, ha tomado medidas y ha trabajado para superarla y lo ha conseguido, y otros lo hemos negado, hemos seguido cavando el hoyo, hemos seguido profundizando y ahora tenemos que corregir los gravísimos errores de estos 3 años. Y esto es lo que está en juego el día 20 de noviembre. Es lo que está en juego. Y está en juego en las 3 dimensiones: la política de crecimiento, la política de bienestar y la política de cohesión. Y no se puede olvidar ninguna de las 3 dimensiones del reto que tenemos ante nosotros. Si ustedes leen, o lo que hasta ahora se ha publicado, consultan de las alternativas de otras fuerzas políticas, entre otras de los 2 grandes partidos mayoritarios, les oirán hablar, en todo caso, de los 2 primeros. De la cohesión territorial y del Estado de las autonomías, hasta ahora
nadie ha publicado una sola línea. Solo con que empiecen a hablar de esto otros partidos políticos, el éxito de Foro está asegurado. Señor presidente, sé que las preguntas suscitan cuestiones complejas. Le agradecería, porque tenemos todavía muchas preguntas, que fuera lo más breve posible. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ¿piensa que Rajoy es el político necesario o adecuado para este momento de crisis española y social? ¿Cree que el PP sacará mayoría absoluta en las próximas elecciones del 20 de noviembre? Desde la Nueva España de Oviedo le preguntan cómo es su actual relación con Mariano Rajoy y cuándo habló con él o se reunió por última vez. Yo creo que cada uno tiene sus propios problemas, tiene que dar solución a los retos que tiene, especialmente cuando se plantean objetivos electorales, y por lo tanto yo no tengo que referirme a los retos que tienen otras fuerzas políticas ni a los objetivos que se hayan planteado en estas elecciones. Le puedo decir los de Foro. Nosotros intentaremos reeditar la victoria en Asturias y mantener nuestra posición de primera fuerza política. Segundo, en el momento que superemos el trámite previo que nos han impuesto los hasta ahora partidos mayoritarios de recoger firmas para que un partido político, como si fuera una agrupación de electores, tiene que recoger para presentarse, pues presentaremos las mejores listas electorales con nuestras candidatas y nuestros candidatos y procuraremos también superar el listón del 3%, que es el mínimo que exige la regla DON en cualquier circunscripción, en concreto en Madrid, para obtener representación parlamentaria. Esos son los objetivos de Foro. Los de los demás partidos los tienen que explicar ellos, y sobre mis relaciones con la dirección del Partido Popular no hay ninguna novedad posterior al día 1 de enero de 2011. Le voy a leer dos manifestaciones de asturianos ilustres que están presentes en el acto. El padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, dice: en estos momentos de crisis económica y de crisis de políticos, con políticos como tú es posible un mundo mejor y una Asturias mejor. Martín González del Valle dice: he sido actor y colaborador de Paco Cascos en su carrera política y no puedo dejar de contemplar con nostalgia y una cierta preocupación que Cascos no sea hoy el líder natural de la derecha asturiana. Aniceto González le pregunta: ¿es consciente usted de que se le percibe, señor Cascos, como una amenaza a la unidad de la derecha española? ¿No corre el riesgo de que Foro Ciudadanos, Foro Asturias, se vea como un proyecto personal suyo concentrado en usted más que nada y fruto del resentimiento? ¿Qué le pasaría al PP, a España y a la derecha española si surgieran, por ejemplo, en Murcia, en Cádiz, en Toledo, iniciativas como la suya? ¿No volveríamos a lo que ocurrió en la derecha española en tiempos de la República? Como para pedir brevedad, ¿verdad? La máxima brevedad. En primer lugar, yo creo que lo que más necesita Asturias y España, yo creo que son muchos Padre Ángel. Y por lo tanto, como sabe que lo que digo es lo que pienso, pues el decirlo públicamente ahora pues me permite dar un testimonio de afecto y de admiración hacia la obra de Mensajeros de la Paz, para la que pido todo el apoyo y a la que ofrezco todo el apoyo del Gobierno del Principado. La reflexión de Martín González del Valle, con el que me unen muchos años de amistad, de afecto y de trabajos juntos, yo sinceramente creo que más que una reflexión a Francisco Álvarez Cascos, es una reflexión dirigida a los que tienen la responsabilidad de elegir a los líderes del centro-derecha. Yo no puedo hacer en estos momentos, ni quiero hacer ningún comentario sobre la génesis de las circunstancias que han desembocado en la situación política actual de Asturias. Lo que sé es que los asturianos han entendido de una manera muy clara lo que estaba en juego en estos momentos, y me gustaría seguir siendo fiel intérprete y representante
de sus aspiraciones y también de las aspiraciones de otros muchos españoles en relación con la necesidad de que nadie sea más que otro ni tampoco menos que los demás en España. En cuanto a la última consideración, ese es el mensaje básico del voto útil, apelar a una serie de males que se derivan de la presencia de otras fuerzas políticas en una competencia electoral. Yo creo que la competencia no consiste en excluir a los competidores. La competencia, la auténtica competencia en el mundo de la empresa, en los mercados o en las elecciones, consiste en ser mejor que los demás, porque los partidos, los candidatos no dividimos. Los ciudadanos reparten la confianza y la reparten libremente. Y, por lo tanto, son los ciudadanos los que tienen un derecho del que los partidos no debemos caer en la tentación de despojarlos. Y lo que tenemos es que aceptar su veredicto. Me interesa mucho más el comentario sobre la segunda parte de su pregunta, porque en mi intervención he tratado de justificar la importancia que tiene para España, para la política española, para el reforzamiento del Estado, que desde la periferia se pueda demostrar y se pueda reflejar en la política parlamentaria que no toda la periferia es nacionalista y que hay muchísimos más españoles que somos capaces de compatibilizar nuestro compromiso de identificación con nuestra tierra con el superior compromiso de respaldo y reforzamiento del Estado. Yo me pregunto en qué padece el Estado español, la política de Estado de España, si cada vez que se discuten los presupuestos generales del Estado, unos parlamentarios, y no solo los de las minorías canaria, vasca y catalana, reivindican las inversiones del Estado en su comunidad autónoma. Es decir, reivindican otro reparto de la inversión del Estado. ¿En qué padece el Estado? ¿En qué padece el Estado? Porque alguien diga que su tierra, su territorio, está marginado en las inversiones que se reflejan en los presupuestos generales del Estado. Yo creo que eso es bueno. Algunos lo hemos fomentado cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en la política intrapartidista y, por lo tanto, consideramos que eso es plenamente legítimo y válido en la política parlamentaria. Y creo que eso es lo que podría dar una imagen y servir de apoyo definitivo a la política de Estado que representa una gran fuerza nacional. Porque en España, y pueden ustedes coger la etapa que quieran, de las mayorías absolutas, ya no digo de las mayorías relativas, de la época de UCD, del PSOE o del PP y de ahora de nuevo del PSOE, en las épocas de las mayorías absolutas del PSOE y del PP, el escenario parlamentario de una gran fuerza hegemónica, rodeada todas las semanas de discursos y de exigencias de los grupos minoritarios nacionalistas, pero que tienen todas las semanas voz y voto, al final acaba siempre provocando cesiones, igual que un gran árbol sometido a los vientos dominantes acaba doblando su tronco. Si aparecen fuerzas que contrarrestan las tensiones nacionalistas, creo que quien sale beneficiada es la fuerza hegemónica nacional. Y yo en estos casos no soy imparcial porque estoy reivindicando como premisa el cambio de política en España. Y, por lo tanto, estoy comprometiendo ese contrapeso para fortalecer esa política de cambio, esa política de fortalecimiento del Estado para neutralizar las tensiones y las tentaciones nacionalistas que pueden desviar los intereses nacionales, como ha ocurrido en tantas ocasiones, incluidas las de las mayorías absolutas. Antonio Domínguez le pregunta, ¿va a hacer usted la campaña de foro en Madrid?
¿Con qué medios y presupuestos? ¿Cómo va la recogida de firmas? ¿Cree que conseguirá las 5.000 necesarias para poder presentarse en Madrid? También le pregunta si nota usted que el Partido Popular le está poniendo zancadillas en Madrid y si confía en que su amiga Esperanza Aguirre le ayude de alguna forma. También le pregunta con qué expectativas concurre Francisco Álvarez Cascos a las elecciones generales por Asturias y por Madrid. Ricardo Rodríguez, de la cadena COPE, tiene ya decididos foro los cabezas de cartel en Asturias y en Madrid. Están en esta sala. Y también es cierto, seguramente sí, alguno habrá, ¿no? ¿Es cierto el rumor de la candidatura de Balbín por foro en Madrid? En primer lugar, y por puro sentido común, no hace falta acudir a otras justificaciones. Si hay un paso previo, que es el aval de las firmas, el 0,1% de los electores de cada circunscripción, para poder presentar candidaturas, no tiene sentido presentar las candidaturas y luego salir a buscar las firmas. Por eso, desde ayer, Foro está recabando las firmas en la calle. En Asturias necesita aproximadamente 1.000 firmas, en Madrid necesita 5.000. No tengo noticias de los datos completos, pero creo que el inicio del proceso de recogida de firmas pues, no ha podido comenzar mejor y, por lo tanto, yo confío en que en estos 20 días que tenemos de plazo hasta el día 16 de octubre, pues Foro pueda alcanzar las necesarias para avalar sus candidaturas. En el momento que esas firmas desbloqueen la presentación de las candidaturas, pues tomaremos las decisiones oportunas en relación con las mismas. He visto que hay fuerzas políticas que tampoco han presentado y no necesitan firmas las cabezas de lista y, por lo tanto, no vamos a crearnos nosotros mismos exigencias de calendario que no son realistas. Primero, completaremos las firmas y después decidiremos y anunciaremos las listas. No hay ninguna propuesta en el seno de los órganos directivos de Foro, no hay ninguna propuesta, por lo menos que el presidente de Foro conozca, en relación con candidaturas. Espero y deseo que haya muchas aspiraciones y que haya muchas mujeres y hombres de Foro Asturias que manifiesten su disponibilidad para ser candidatos, de tal manera que los órganos directivos puedan escoger a los mejores, pero en este momento no hay ninguna propuesta y quien diga que hay alguna propuesta o alguna candidatura circulando, pues lo tiene que justificar en su legítima capacidad de imaginación o el derecho a hacer quinielas, que el derecho a hacer quinielas lo tenemos todos. Yo de vez en cuando hago quinielas, pongo siempre gana el Sporting y, como ven ustedes, me equivoco siempre. Bueno, pues el derecho a hacer quinielas contempla también estas circunstancias y, por lo tanto, siento no poder dar más información en relación con las listas. No tengo en estos momentos ninguna preocupación ni ninguna percepción sobre obstáculos o zancadillas de otros partidos políticos, pero estoy seguro que nadie va a regalar nada a Foro y que lo que consigamos lo tendremos que conseguir con nuestros propios medios. Y los que tengan alguna preocupación sobre los temas de la financiación tienen que saber que en la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos ya se han suprimido y se han prohibido los donativos anónimos. Por lo tanto, cualquier aportación de afiliados o de simpatizantes tiene que canalizarse a través de las cuentas que fiscaliza el Tribunal de Cuentas, de las que hay que, pasado el plazo electoral correspondiente, hay que presentar la correspondiente contabilidad, y espero que nadie en estos momentos tenga dudas sobre la financiación de ningún partido político en España, porque las obligaciones de financiación garantizan la transparencia de todos los gastos electorales y ordinarios de cualquier partido político en España. Enrique Boto le pregunta, ¿qué opinión le merece la próxima celebración del primer Congreso de la Sociedad Civil? ¿Cómo es su relación personal y política con Mario Conde?
Luisa Sanjurjo le pregunta también en relación con este tema si es cierto que ha mantenido usted contactos recientes con Mario Conde. Pues no, no he mantenido ningún contacto ni reciente ni lejano con Mario Conde y, por lo tanto, lo único que puedo hacer es una referencia de respeto por una persona con la que no tengo ninguna relación. El PP va a firmar coaliciones con UPN y con PAR. ¿Son las relaciones personales lo que impide algo similar entre Foro Asturias y el Partido Popular? No tenemos prevista ninguna coalición electoral y, por lo tanto, el interés de la pregunta en estos momentos, pues, si es porque hay alguna iniciativa, solamente puedo decir que la desconozco, si hay alguna iniciativa por parte de otra fuerza política, pero por las noticias, a su vez, que he visto en los medios de comunicación, creo que esas dos fuerzas políticas están en vías de suscribir acuerdos de coalición y no precisamente con Foro. Por lo tanto, creo que no tiene en estos momentos mucha base y, por lo tanto, Foro en estos momentos comparece con la previsión de presentarse en solitario en estas elecciones generales por la circunscripción asturiana y por la circunscripción madrileña. Hortensia Cañas dice, usted ha dicho recientemente que apoyará a Rajoy en el Congreso, pero también ha declarado que Rato sería un candidato idóneo para la Moncloa por el Partido Popular. ¿Ve a Rato como vicepresidente y ministro de Economía de Rajoy o cree que don Mariano no va a querer en el Gobierno a nadie que realmente le pueda hacer sombra? No tengo en estos momentos, ni voy a caer en la tentación de sugerir a nadie, y menos a un candidato a la presidencia del Gobierno, quién tiene que ser su equipo y, si gana las elecciones, quién tiene que ser su equipo de Gobierno. Lo que sí tengo que decir es que cada vez que me pregunten por una persona, y en este caso esa respuesta que se cita es a preguntas de un periodista, voy a repetir lo mismo. Tengo la máxima consideración, el máximo aprecio y el máximo reconocimiento por la figura de Rodrigo Rato. Y creo que si fuera verdad la noticia por la que se interesaba el periodista, si fuera verdad, que no lo sé, que está dispuesto a reincorporarse a la vida pública, creo que sería una grandísima noticia para España. Grandísima noticia para España. Y estoy hablando como español y como persona, además, que conoce y que ha compartido responsabilidades como Rodrigo Rato. Eso depende. Lo volveré a repetir tantas cuantas veces se plantee, pero no es una manifestación, ni una declaración, ni una propuesta que hace Francisco Álvarez Cascos o Foro, que quede claro, porque en esto el orden de factores altera el producto. No es lo mismo que me hagan una pregunta y que la conteste a que yo esté haciendo declaraciones en relación con las candidaturas o las decisiones que afectan a los demás. Desde las mesas de prensa, dice, se habla de una deriva nacionalista de su partido, de Foro, y su discurso es un poco ambiguo en este sentido en no pocos temas. Le corresponde como presidente del Principado acompañar a los reyes y a los príncipes en los actos de la comunidad. ¿Ha cambiado en algo su visión sobre la corona en estos últimos años? ¿Se van a ver afectadas las relaciones con la jefatura del Estado, las relaciones de Asturias? Hablar de la deriva nacionalista de Foro es sencillamente producto de la desinformación, por decirlo de una manera que no puede resultar molesta para nadie. Por lo tanto, con informarse bien de lo que es Foro, con informarse bien de nuestro programa que está colgado en nuestra página web y de nuestras declaraciones, y con hacerse eco de las declaraciones que hemos hecho desde el Gobierno del Principado, pues sabrá que esa preocupación por la deriva nacionalista es fruto de la imaginación. Todo parecido con la realidad es pura casualidad. Y la segunda pregunta, pues en Asturias, los que tengan curiosidad por consultar el último barómetro del CIS,
publicado la semana pasada, en el que se hace una pregunta interesantísima sobre lo que piensan los asturianos, pues puede encontrar no la respuesta de Foro, sino la respuesta de los asturianos a lo que piensan en relación con España y, por extensión, a sus instituciones y, particularmente, a la corona. En Asturias, el 5% de los asturianos, en la encuesta del CIS, manifiestan el 5% que se sienten españoles. Solo españoles. Otro 5% manifiestan que se sienten más españoles que asturianos. El 75% manifiestan que se sienten tan españoles como asturianos. El 11% que se sienten más asturianos que españoles y solo el 1% que solo se sienten asturianos. Afortunadamente, en Asturias, en todo el espectro político asturiano, de la izquierda a la derecha, el sentimiento de identificación entre los intereses de Asturias y los intereses de España es total. Y eso precisamente es lo que explica el profundo compromiso institucional que sienten los asturianos con la corona y el aprecio y el cariño con que los asturianos la han canalizado y encauzado en una iniciativa, por cierto, del gran Rafael Fernández a finales de los años 70, de creación de la Fundación Príncipe de Asturias, de la que nos sentimos orgullosos todos los asturianos. Eduardo Contreras dice: en sus tiempos de vicepresidente del Gobierno, usted siguió con atención la lucha antiterrorista. ¿Considera usted, como el presidente del Gobierno, señor Zapatero, un paso significativo la Carta de los Presos de ETA? Nunca me han parecido significativas las cartas de ETA, nunca, y esta no es una excepción. A mí lo que me parece significativo es la respuesta de las instituciones democráticas, y me parece un grave retroceso lo que ha ocurrido en estos últimos meses, y afecta lógicamente a la responsabilidad de distintas instituciones, pero la cuota parte principal pertenece al Gobierno, el retroceso que supone que Bildu esté presente en las instituciones democráticas. Me parece un grave retroceso en la lucha antiterrorista en España. Patricia Rossetti, de la cadena COPE. ¿Es necesario un ministro asturiano para que un gobierno se ocupe y se preocupe de Asturias? ¿Es la región olvidada de cualquier gobierno? Bueno, es la región olvidada en estos 8 años. Y esos son datos objetivos que cualquier ciudadano que se acerque a Asturias y que recorra las carreteras asturianas pues puede comprobar. Las obras inconclusas y paralizadas en el oriente de Asturias hacia Cantabria, en el occidente costero de Asturias hacia Galicia, en el occidente interior y, por supuesto, la clamorosa y escandalosa paralización de las obras de la variante de Pajares, que deberían de estar ya en funcionamiento al servicio de la red ferroviaria española. Y, por lo tanto, creo que los asturianos tienen en estos momentos la legítima preocupación de reivindicar un cambio radical en la atención del Gobierno a los intereses básicos de Asturias para superar su incomunicación y para concluir las infraestructuras necesarias que permitan la vertebración de Asturias con el resto del territorio español. El doctor Iborra, presidente de Asisa, en nombre de los patrocinadores que hacen posible este Foro Europa, Red Eléctrica, BT y Asisa, va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente. Ha estado con nosotros hoy el presidente de Foro en Asturias y el presidente del Principado, de su tierra. Con él hemos podido escucharle y conversar. Ha accedido a estos cargos en un tiempo récord, tras conformar una mayoría minoritaria en su gobierno y tras conformar, de alguna manera, ese dicho, rompiéndolo, de que no se puede ser profeta en su tierra. Lo ha conseguido, además, enfrentándose a las organizaciones políticas, económicas
y administrativas de los dos grandes partidos representativos nacionales. Esto no es nada fácil, es además un caso insólito. Y yo creo que por él y por ello merece nuestro respeto y nuestros mejores deseos. También debemos de decirle que le deseamos lo mejor porque ha sido capaz de hacer una campaña sorprendente, ha sido capaz de hacer una campaña de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de valle en valle, pisando la calle y al más puro estilo de las viejas democracias de lengua inglesa. Así es que, por todo ello, los mejores deseos para sus futuros proyectos. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros.